mostrar un problema muy común que hay en las viviendas. Acá tenemos un techo, como ustedes pueden ver, totalmente podrido el machimbre. Bueno, esto obviamente es una mala terminación que le han dado, pero acá tenemos dos posibilidades. Una, que es la que comúnmente hacen los albañiles, que es cortar este palo, cortar el machimbre, digamos, a ras de techo, de la pared, perdón, y hacerle una carga de material con ladrillo, como por ejemplo vemos en aquella casa. No sé si se alcanza a ver, en el lateral le hacen esa carga, pero esa carga tiende a rajarse y corremos el riesgo de que vuelve a pasar la humedad. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Bueno, por mi experiencia me ha dado muy buenos resultados, excelentes resultados. Nunca me han vuelto a llamar por este problema de pérdida, que es ponerle esta chapa, que es una chapa para la cumbrera, solera, depende del lugar donde vos vivís, tiene su nombre. ¿Ves? Tiene una moquita, esta moquita para el lado de la chapa. Como pueden ver, es un techo de chapa canalada. Esto se pondría así. No sé si se alcanza a ver. Como este techo tiene una muy buena caída, más del 30%, el agua nunca va a retornar. Tenemos 20 centímetros. Y acá vuelca 20 centímetros. En este caso, yo quise comprar una de 25 que huele y no se vea el palo, pero el propietario tomó la decisión de que le pongamos ahí nomás. Priorizó solucionar el problema ante la estética, porque si no tenía que esperar una semana que le hagan la chapa, y bueno, dijo no, lo ponemos ahí, listo. Entonces esto va a ir clavado, puede ir atornillado o clavado. Tenemos, en este caso yo le hice comprar estos clavos de 3 pulgadas en una goma, sí o sí tiene que tener la goma, si no sería el tornillo autoperforante, como ven este que tiene acá. Pero en este caso no es necesario tanto lío, porque esta chapa no se va a volar nunca. Ahí nomás tiene otro clavador de 2x1 cerquita, y ahí lo vamos a clavar. También obviamente posiblemente no tengas la agujereadora con la mechita que tiene para la cabeza del autoperforante. Si no estás muy canchero con esto, se hunde la chapa y volvés a tener problemas. Entonces el clavo es más práctico. Y bueno, lo que hay que hacer es clavarla. Simplemente venir de la punta, tiene que montar 10 centímetros, ¿sí? Y vas a solucionar un problema grave de humedad que muchos se rompen la cabeza tratando de definir cómo solucionar este problema, pero la verdad que es una solución simple, económica, comparada con la de hacerle una carga de ladrillo. Y nada, voy a empezar a clavarla y te lo voy a mostrar terminado. Seguimos ya, como puedes ver, ya estamos clavando. Esto no hace falta ponerle todo clavo uno por uno, porque menos agujerea la chapa mejor. Aunque estéticamente no quede algo perfecto, porque como podés ver la chapa se ondula un poco. Pero miren, les voy a dar un ejemplo mejor. Si se alcanza a ver esa casa, ustedes pueden ver que donde se hizo carga tuvieron que colocarla en membrana porque tuvieron problemas. Y donde pusieron la cinguería como lo que estamos colocando ahora, estoy seguro que se les solucionaron los problemas. A eso me refiero cuando digo que es preferible hacer esto antes que quede bien estéticamente haciéndole una carga de material. No sé si se entiende lo que quiero explicar. Así que bueno, continuamos con la colocación.
hacer el corte te vas a necesitar de una escuadra o un fibrón, vas a marcar la escuadra para que te quede parejito el corte y una moladora con disco de corte de chapa. No hagan lo que estoy haciendo yo acá, que esto no tiene protector, que tuve que trabajar en un lugar muy incómodo. Yo ahora le voy a poner el protector y voy a hacer el corte. Bueno, acá como podés ver hicimos el otro techito también, así es como queda terminado. Acá estamos en la parte de arriba del techo que les estaba mostrando hoy. Te voy a mostrar cómo queda. No es necesario perforar mucho acá porque no conviene. Hay que ponerle lo menos posible de clavo. Lo importante es que el clavo entre bien en la madera, no va a ir a ningún lado. Y bueno, y acá la parte de abajo. Vamos alejando. ¿Ves cómo queda? Solucionado el problema. Está anunciado lluvia estos próximos 3 días, así que iba a estar a prueba. Y bueno, es todo por ahora. Si el video te gustó, no olvides compartir, dejar tu like y suscribirte. Hasta la próxima.